Hello there, welcome to this new video where here I speak about the imperativos. Hola chicos, sean bienvenidos a este nuevo video donde hablaremos acerca de los imperativos. Bien, ¿qué son los imperativos? Para entender ese concepto tenemos que entender acerca de los phrasal verbs. Los phrasal verbs hay que recordar que son verbos frasales que se utilizan para hablar de una manera más específica, ¿ok? Entonces los imperativos se ocupan para dar alguna orden, rule, aquí se los voy apuntando, para dar algún consejo, advice, para dar alguna precaución o advertencia, ¿sí? Warning. O también se ocupa para dar alguna solicitud, request. ¿Ok? Entonces, estos también se ocupan como los phrasal verbs. ¿Por qué? Porque se ocupa el verbo y se ocupa lo que es una partícula en general, ¿verdad? Pero estos, como les estaba comentando, va a depender de quién te esté diciendo o imponiendo cierta regla o cierta precaución, ¿verdad? Entonces hay que tener en cuenta algo. Nosotros tenemos los verbos, pero los verbos, tal y como los manejamos, ya sean regulares o irregulares, los manejamos como infinitivos. Por ejemplo, to accept. Esto significa to accept, que es algo infinitivo. Es decir, en español significa aceptar. Hay que recordar que los verbos en infinitivo son aquellos que terminan con ar, er e ir. ¿Ok? Entonces, aceptar, responder, contestar, llegar, etcétera, etcétera. To set, answer, to arrive, to execute, to belong, to clean, etcétera. Bien, para estos casos existen dos formas, que es la manera afirmativa y la manera negativa. Vamos a ver la manera afirmativa. Para hacer una oración de manera afirmativa, se tiene que ocupar el verbo en su forma base, ¿sí? El verbo en su forma base y se ocupa el complemento, es decir, esta partícula, ¿ok? Por ejemplo, si yo pongo to help, aquí dice ayudar, ¿verdad? Pero yo quiero el verbo en forma base, es decir, omito to, para que me quede help. Y el complemento pues sería me. Ayúdame, ¿sí? Ayúdame. Bien, otro ejemplo, drive, maneja. Si le coloco el to es manejar. Entonces se lo quito porque es el verbo en su forma base, drive. ¿Y cómo? Drive careful. Que la policía les está diciendo, maneja cuidadosamente o maneja con cuidado. ¿Sí? Entonces aquí es una regla lo que les están diciendo. Otro puede ser to be, ser o estar. Eliminamos el to y bueno, colocamos nuestro complemento. Quiet, quiet, ¿sí? Puede ser una orden que te está dando tu papá, estate quieto, cálmate, contrólate, o lo que te puede decir el profesor, ¿sí? Cálmate, por favor. Muy bien. Entonces, esto también se puede manejar de manera negativa. Y de manera negativa, al igual que de forma afirmativa, se ocupa lo que es el verbo en su forma simple y el complemento. Pero aquí ocupamos de un auxiliar, que es el auxiliar do, y de la negación not. Entonces puede ser do not o don't. Muy bien, do not o don't. Posteriormente, como ya hemos dicho, el verbo in simple form. Y por último, el complemento, complement.
¿Ok? Entonces, igualmente pueden ser ciertas órdenes o reglas que les están dando. Por ejemplo, don't, come. Hay que recordar, to come es llegar, come es, ¿sí? Home. No llegues a casa. ¿Qué te dice tu papá? No llegues a casa tarde, ¿verdad? Ok. Otro, por ejemplo, cuando vamos a un restaurante, nos dicen que no se fuma ahí, ¿verdad? Don't smoke here. Y aquí pues son ciertas reglas que hay que seguir, ¿ok? Entonces, chicos, de esta forma es como se estarán organizando los diferentes imperativos. También nosotros nos podemos agregar, ¿sí? Y para agregarnos nosotros tenemos que aplicar, por ejemplo, en la forma afirmativa, si nos queremos agregar al texto, tenemos que agregar lo que es let's, ¿sí? Let's. Por ejemplo, let's go. Vamos al cine. To the cinema. ¿Ok? Let's go to the cinema. Let's go to the theater. Let's go to the school. Entonces, let's go. Para nosotros meternos a esta conversación usando los imperativos. ¿Sí? Y bueno, chicos, esto fue todo. Ya saben, si tienen alguna duda, dejen su comentario en el grupo del WhatsApp. Saludos.